Buenas tardes, soy María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente, y quiero darles la bienvenida a este espacio. Desde el movimiento Capitalismo Consciente hemos venido organizando 22 mesas redondas con 250 líderes de la sociedad civil, del empresariado y de los medios de comunicación y la academia para responder a la pregunta ¿qué hacer como empresarios? En tanto, antes que empresarios, somos ciudadanos para mejorar las instituciones y la democracia en el Perú. Hoy día nos acompañan Mariana Costa, CEO de Laboratoria, Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía Minas Buenaventura, y Felipe Valencia Dongo, CEO del Grupo Estrategia. ¿Por qué hemos generado estos espacios de diálogo? Porque creemos que como líderes empresariales podemos, en virtud del poder que tenemos, el poder de influencia, nuestro conocimiento y a la tremenda capacidad de aporte, ayudar a encauzar el Perú hacia el desarrollo, teniendo como objetivo construir un país para todos los peruanos, con igualdad de oportunidades, progreso y bienestar. Hoy en el Perú, 1 de cada 3 peruanos vive en pobreza. 6,8 millones de personas están en inseguridad alimentaria grave. Esto significa que no consumen comidas completas durante 1 o más días. De hecho, el 87% de los hogares de los segmentos D y E han tenido que reducir su consumo de alimentos porque no les alcanzaba. Y aquellos que han podido mantenerlo lo han hecho a costa de reducir otros gastos. El Perú es uno de los 2 países que tiene las tasas de violencia más altas de toda Latinoamérica. En Huancavelica, solo el 20% de la población tiene acceso a agua potable por red pública. Y si bien el 45% de la población de Loreto tiene acceso a agua potable, solo el 8% lo tiene las 24 horas del día. En Guadalupe, Ica, la región con pleno empleo y que ha sido convertida en el milagro agroindustrial peruano, solo tienen agua 2 horas al día. En la región Lima, 1 de cada 4 limeños no tiene acceso a saneamiento y por lo tanto tienen que usar letrinas y pozos ciegos. En el 2019, solo el 17% de los alumnos de segundo de secundaria podía resolver problemas matemáticos y 14 de cada 100 entienden lo que leen. El 58% de los colegios nacionales tiene acceso a agua por red pública. El resto se abastece por camiones cisterna, pilones públicos, pozos o ríos. Solo el 36% de los colegios tiene desagüe por red pública. Esto es una barrera para que nuestras niñas y adolescentes accedan a servicios de educación. ¿Sabía que las adolescentes peruanas faltan entre 4 y 5 días al mes porque no tienen acceso a agua, saneamiento y productos sanitarios? 10% de las escuelas rurales en el Perú no tienen electricidad. Solo el 9% del total de los colegios en el Perú están en buen estado. El 97% de los establecimientos de salud de primer nivel tiene una capacidad instalada inadecuada. En el 2020 tuvimos 430 muertes maternas, todas evitables si hubiesen tenido atención médica a tiempo. En el 2020, 26 niñas de 10 años se convirtieron en madres y 1.155 niñas de entre 11 y 14 años también se convirtieron en madres. 1 de cada 3 niños en Cajamarca sufre desnutrición crónica infantil y el 54% de los niños de Cusco sufre de anemia. El 90% de la expansión urbana de los últimos 20 años ha sido informal, a través de invasiones ilegales o compras a traficantes de tierras sin títulos de propiedad, sin infraestructura ni servicios. ¿Cómo podemos tener un Estado eficiente si, por ejemplo, desde el 2016 hasta hoy, poco más de 6 años, hemos tenido 14 ministros de salud, 11 ministros de educación, 10 ministros de vivienda y 15 ministros de energía y minas? Todo esto hace que el 86% de los peruanos crea que se gobierna para unos cuantos grupos de poder, que el 89% sostenga que el acceso a la justicia es injusto. Solo tenemos 11% de compatriotas que está satisfecho con la democracia tal como existe hoy en el país. De hecho, 52% de los peruanos justificaría o estaría muy cómodo con un golpe de Estado militar en caso haya una situación de corrupción insostenible.
Si esta es nuestra realidad, ¿cómo es que los empresarios, en tanto ciudadanos, podemos ayudar a mejorar la situación de los peruanos hoy día? Y quiero comenzar planteándoles esta pregunta. Mariana, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué podemos hacer como empresarios para mejorar la democracia en el Perú, reconociendo nuestras ausencias y lo que hemos dejado de hacer? Sí, muchas gracias, María Cecilia. La verdad que es desgarradora la introducción que has dado. Y de hecho partiría por ahí. Creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esta realidad y entender que cambiarla es también nuestra responsabilidad, ¿no? No es solo responsabilidad del Estado, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos y nosotros como empresarios también, que estamos en roles de influencia, tenemos compañías que emplean a personas, que operan en un contexto y no podemos estar al margen. Creo que al final, yo siempre a veces pienso, ¿no? Si fuéramos, no sé, una empresa en Suiza, una es la realidad que tienes, pero si eres una empresa en Perú, realmente tenemos esta tarea compartida de intentar influir para mejor y construir un país que sea sostenible, que sea próspero, donde al final del día todos podamos avanzar y progresar, considerando el rol que tiene la empresa en este camino. Entonces creo que una toma de conciencia es lo primero. No podemos deshacernos de esa responsabilidad, pero dicho eso es retador porque no necesariamente tenemos todas las herramientas y como sector privado muchas veces tampoco nos hemos ganado todo el espacio para tener una voz fuerte y presente y activa. Y ahí va lo segundo. Creo que sí estamos en un momento donde tenemos que empezar a hacer y hacer de manera muy visible, porque de hecho históricamente la empresa privada viene haciendo contribuciones muy importantes, ¿no? Partiendo con proveer empleo formal en condiciones dignas, que no son todas las empresas, pero sí hay una gran mayoría de empresas que ya hace tiempo apuestan por esta visión y lo vienen haciendo. Y eso ya es un montón, pero hay que ponernos a hacer más y creo que ahí resaltaría la importancia de estrechar lazos y vínculos para lograr resolver estos problemas. No los va a resolver una sola empresa, así como no los va a resolver un solo gobierno. Tenemos que estar dispuestos a sentarnos en la mesa y estrechar puentes con otras empresas que en otros contextos serían competidores, pero que acá vamos a colaborar para enfrentar un reto social en nuestro entorno, sentarnos en la mesa con el Estado y que haya ese reconocimiento de ambas partes que un Perú mejor solo lo vamos a construir en conjunto, colaborando y no oponiéndonos, desterrándonos de los prejuicios que hay, que han hecho que esa colaboración sea tan compleja. Y pues realmente poniendo esto como parte de nuestras prioridades como empresa también, ¿no? Empezando por adentro, creo que eso es súper importante, hay que empezar por la casa propia y asegurarnos que en nuestros colaboradores, en nuestra cadena de valor, en nuestros entornos de influencia, somos un ejemplo de empresa comprometida con el país y luego estrechando lazos y construyendo hacia afuera. De hecho, es algo que hoy ya se hace cada vez más, hay cada vez más organizaciones como Capitalismo Consciente en este espacio que estamos intentándolo y pues creo que estamos en el momento donde ya no hay alternativa. Gracias, Mariana. Y Roque, centrándonos un poco en el tema del empresario. Los empresarios, antes de dirigir nuestras empresas, somos ciudadanos. ¿Qué es lo que como ciudadanos deberíamos estar haciendo? Yo creo que hay que comenzar por aclarar que la gran mayoría de empresarios son micro y pequeños empresarios, medianos, gente relativamente humilde que hace un esfuerzo por desarrollar sus negocios, a sus familias, a ellos mismos. Y en ese sentido creo que es indispensable que entendamos que los empresarios en general, incluyendo esos micro y pequeños empresarios, tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que fijar posición, contribuir a que nuestro país sea un país mucho más vivible para todos. Creo que es indispensable que sepamos el rol que cumplimos. Y no estoy hablando pues solamente de Lima, estoy hablando de todo el Perú. Creo que es importantísimo que entendamos que el Perú unitario, ese Perú de costa, sierra y selva, merecen pues tener muchas más oportunidades. Los empresarios finalmente somos gente común y como tantos peruanos que queremos mejorar la situación de nuestro país, queremos que haya mucho más oportunidades para todos y en ese sentido creo que debemos de informarnos,
contribuir con nuestras opiniones y, por supuesto, contribuir con nuestro trabajo y la generación de empleo, que es, quién sabe, lo vital en nuestro país. Gracias, Roque. Felipe. Sí, complementando lo que han dicho Mariana y Roque, y bueno, y gracias a Capitalismo Consciente y al Comercio por la invitación. Las cifras que has mostrado claramente reflejan que estamos en una situación de crisis como país, ¿no? Y además es una crisis muy compleja porque combina una crisis política con una crisis social y una crisis económica agravada por un contexto internacional. Y yo creo que en este contexto son millones de peruanos, los empresarios, los ciudadanos y en general los peruanos que se preguntan qué hacer, ¿no? Y este año yo tengo el reto y el honor de ser presidente de CADE Ejecutivos, y esa es la pregunta que también nos hacíamos en CADE Ejecutivos, ¿qué hacer? Y lo que hemos hecho es sacar un aprendizaje de la psicología. Cuando una persona está en crisis, el psicólogo le suele recomendar, vuelve a lo básico, a lo esencial. Y nosotros pensamos que si eso ocurre para una persona, ocurre también para una familia, para una empresa y para un país. Y Roque mencionaba una palabra, indispensables, ¿no? Entonces, el llamado que nosotros estamos haciendo es que como país requerimos volver a los indispensables. En un contexto de crisis requerimos volver a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? ¿Qué es lo indispensable para un país, para el Perú? Estamos planteando tres cosas: inversión privada para el progreso, lo que Roque y Mariana mencionaban, el aporte de las empresas a generar empleo, a generar oportunidades a los pequeños empresarios, un Estado que funcione, que ahora lo vamos a mencionar posteriormente, y la tercera línea de acción es justamente instituciones sólidas y democracia, ¿no? Entonces, la lucha por una mayor institucionalidad y por una democracia este año es parte central de la principal discusión empresarial que es el CADE Ejecutivos 2022, y creo que eso refleja que es una prioridad, que es indispensable, y además también lo que estamos tratando de plantear como mensaje es que estos tres objetivos, incluyendo las instituciones y la democracia, no es algo aspiracional, no es algo a lo que deberíamos ir a futuro, no es algo a lo que ojalá logremos, es algo urgente, es algo indispensable. Es algo irrenunciable, y no para los empresarios, no para CADE, no para el evento, para los peruanos, y para todos los peruanos y en particular los más vulnerables. Y lo último, y con eso cierro esta primera intervención, es que creo que estos tres indispensables los requerimos en simultáneo. Inversión privada sin un Estado que funcione no es sostenible en el tiempo. Un Estado que funcione sin inversión privada no tiene de dónde conseguir recursos, y ningún país prospera sin instituciones sólidas y democracia. Entonces creo que parte de lo que hablaba Mariana de tomar conciencia es que reconozcamos que las instituciones y la democracia no son un buen objetivo noble a futuro, sino un irrenunciable, indispensable para los peruanos. Uno de los problemas que enfrentamos es la falta de confianza de los ciudadanos en el Estado, en las instituciones, en los empresarios, pero también en los demás ciudadanos. De hecho, el barómetro de la confianza de Edelman ha encontrado que el 81% de los encuestados está buscando respuestas en los CEOs. Quieren que los CEOs, los gerentes generales, los directivos de las empresas se involucren en temas de políticas públicas. Mariana, ¿qué pueden hacer los líderes empresariales para cambiar esta situación? ¿Cómo logramos avanzar como país? Sí, yo creo que estamos viviendo, de hecho a nivel global, una transición interesante en cuál ha sido el rol del empresario o la empresaria, ¿no? Donde históricamente ha sido un rol más abocado a su empresa o su industria, y hoy ya esa expectativa está cambiando, como dices, ¿no? Y empieza a surgir esta idea de, se espera el líder empresarial que sea activista también, partiendo por su campo, pero yendo más allá, y creo que es una transición que tenemos que recorrer, porque tenemos una voz, quienes están en el liderazgo de organizaciones tienen una voz y una influencia, y el país requiere con urgencia que la usemos para bien, y entonces siento que ahí llega un momento donde tenemos que aprender a recorrer este camino que, dicho sea de paso, no es fácil en el Perú, ¿no? No es fácil porque vivimos en un contexto donde muchas veces nos quedamos en una primera capa, ¿no? Nos influenciamos porque escuché que alguien dijo algo y eso es lo que es, o estamos todas las personas llenas de prejuicios, ¿no? Si tal
cosa lo dice tal persona, entonces ya ni siquiera la voy a escuchar porque ya no voy a creer en lo que viene. Entonces, yo creo que del lado del empresariado tenemos que transitar ese rol hacia sí, entender cuál es la mejor manera de, con nuestras voces, nuestra influencia y nuestras organizaciones, contribuir a esta agenda. Pero también creo que desde la sociedad en su conjunto tenemos que apostar un poco por reconstruir la confianza, que es lo que tú decías, porque sí hubo escenarios donde se parte por una voz más activa, pero al final del día el contexto no está preparado para escuchar, ¿no? Ni una parte ni la otra. Muchas veces nadie se escucha, o sea, no nos escuchamos. El Estado no escucha empresa no escucha sociedad civil, o sea, nadie se escucha. Y si no, nuevamente tomamos conciencia de que construir el país que queremos es un objetivo compartido, a pesar de que por nuestras experiencias, nuestras historias y nuestros roles podamos tener distintos caminos para llegar a él. No va a ser fácil tampoco, entonces sí, creo que hay que recorrerlo porque no hay otra y hay que empezar a hacer y a decir, pero a la vez creo que hay que ver la manera de construir una agenda país, ¿no? Me encanta lo que comentó Felipe, creo que estos 3 ejes son ejes comunes a todas las personas de este país y si pudiesen establecerse como un norte que tenemos que empujar desde todos los frentes, de manera articulada además, pues podría ser una esperanza, porque sin agenda común la verdad es que las acciones van a quedar ahogadas en el camino. Roque, ¿cómo ser empresario en un país donde la palabra empresario está mal vista? ¿Cómo ser la voz desde nuestras posiciones de liderazgo de aquellos que no tienen voz, de aquellos que se levantan todos los días en un asentamiento humano de alguna periferia de la ciudad, en el campo, y tienen que salir a ver cómo logran satisfacer sus necesidades más básicas ese día? ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? No se trata, por supuesto, de reaccionar y decir, sí, somos buena gente y podemos solucionar los problemas. Pero también es cierto que se hablan cosas que no son estrictamente ciertas. El gerente general, el empresario, no es sino un ser humano que contribuye con su empresa, con la gente que trabaja en su empresa, con su sociedad. Y en ese sentido tiene que mirar hacia adentro y tiene que mirar hacia afuera. No puede simplemente decir voy a revisar pues, los estados financieros o los resultados económicos de la empresa. Ya ese empresario, ese CEO, como le mencionas tú, o gerente general, como le diría yo, pues no es el mismo que había hace muchos años. Hoy día tenemos que preocuparnos de todos los grupos de interés, tenemos que preocuparnos de las comunidades, tenemos que preocuparnos de las ONGs, tenemos que preocuparnos de las iglesias, del gobierno, por supuesto, las asociaciones público-privadas. No son solamente inversiones que puedan hacer entre el sector público y sector privado, sino la interrelación que hay permanentemente con las autoridades. Tú mencionabas los ministerios, cómo han cambiado los ministros. Bueno, es evidente que uno tiene que tratar con los ministros de cada uno de sus sectores para mejorar, para potenciar el sector. Yo soy un convencido que podemos trabajar en forma conjunta y lograr potenciar el desarrollo de nuestro país. Yo no creo que los gerentes generales o los empresarios en general sean mal vistos. El estereotipo es el que está mal visto. Se cree que el empresario es solamente pues el grandote. Por eso es que yo comencé mi primera intervención hablando con los micros y los pequeños empresarios. Esas empresas familiares, ¿acaso eso no es ser empresario? Claro que es ser empresario. Y de tantas microempresas comienzan a crecer algunas y finalmente llegamos pues a empresas que tienen mucho más impacto. Yo creo que hay que mirar pues hacia adentro, hay que mirar hacia afuera, hay que integrarse con la sociedad y por supuesto contribuir al bienestar de esa sociedad. Creo que una de las formas muy importantes es que los empresarios nos integremos con la universidad, con los jóvenes. A mí me toca la suerte de enseñar en 2 universidades, una mi alma mater, la Universidad Católica, y otra la Universidad Nacional de Ingeniería, en maestría, y sinceramente yo me enriquezco cuando los escucho a estos jóvenes y transmitirles también qué cosa es un empresario,
es un hombre de carne y hueso que contribuye con su sociedad y que por supuesto quiere integrarse con estamentos como es la universidad, ¿no? Gracias, Roque. Felipe, Roque lo ha dicho bien, empresarios en el Perú es un país de empresarios. El señor que vende helados en su carretilla por la ciudad de Lima es un empresario. La señora que cuida niños ajenos es una empresaria. La señora que cocina el almuerzo y lo lleva en estos taxis a las obras de construcción civil es una empresaria. ¿Qué cosa tenemos que hacer los empresarios, todos, desde el más grande hasta el más pequeño, para ejercer ciudadanía, para cambiar la visión de país? Mira, yo revisaba un artículo que salió recientemente en El Comercio, que se titula Un nuevo liderazgo para construir ciudadanía, que precisamente es el resumen del informe del trabajo que ha hecho Capitalismo Consciente. Y yo invito a todos a leerlo, porque es realmente un artículo que en una página plantea una hoja de ruta y plantea 10 acciones concretas, ¿no? Y yo quisiera resaltar 3 de ellas. Todas son importantes, pero quisiera resaltar 3. La primera, y Roque lo dijo en su primera intervención, dice participar activamente en la discusión nacional, ¿no? Yo creo que es indispensable que participemos en la discusión nacional, todos, ¿no? Y eso parte por aceptar lo que mencionaba Mariana, que en algunos puntos no estaremos de acuerdo, pero en otros sí. No tenemos que estar de acuerdo en todo para poder avanzar, para poder construir conjuntamente. El segundo punto, que también fue mencionado en la intervención anterior, construir alianzas, ¿no? Los empresarios no nos podemos aislar. Tenemos que construir alianzas con la academia, con la sociedad civil, con los jóvenes, con los trabajadores, con los sindicatos, con todos. Porque, de nuevo, reconociendo que podemos y vamos a tener diferencias. No está mal tener diferencias, pero creo que el énfasis es, oye, a pesar de tener diferencias, ¿podemos encontrar puntos en los que estamos en común? A pesar de reconocer que vamos a mantener diferencias, podemos decir, sí, pero trabajaremos juntos en estos 3 temas que sí son primordiales, son claves, son comunes, ¿no? Y el tercer aspecto que quería resaltar de estos 10 que mencionan ustedes en el informe, habla de fomentar la mejora de la gestión pública, ¿no? Creo que cada vez más los empresarios somos plenamente conscientes que sin un Estado que funcione, no funciona el país. Y tenemos que contribuir en las municipalidades, en las regiones y en el gobierno nacional a que el Estado funcione mejor. Y quiero comentar un tema adicional. A mí me gusta mucho el significado de las palabras. Creo que el significado de las palabras tiene mucha sabiduría. Cuando uno busca en la Real Academia de la Lengua la palabra empresa, es interesante porque la primera acepción dice acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Es decir, de alguna manera, sacar adelante al país es una empresa de todos, es un desafío, es un reto, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo como país para regresar a la esencia de la empresa, que es esa tarea que entraña dificultad. Recién en su segunda acepción habla de una unidad generadora de ingresos, ¿no? Que es la que normalmente la gente ve. Pero todas las empresas, desde la más grande hasta la más pequeña, tiene dificultades, tiene retos, tiene seres humanos que están día a día generando empleo, generando servicios, generando bienes. Entonces, creo que debemos regresar a la palabra original de lo que significa una empresa, construir alianzas y estar cada vez más activos en la discusión nacional. Gracias. Y yo quiero tomar lo que has dicho. Necesitamos mejorar la gestión pública, pero lo cierto es que hoy tenemos un Estado que no funciona. Estamos a puertas de comenzar nuevas gestiones a nivel regional y a nivel local. ¿Qué es lo que, otra vez, como ciudadanos, antes que empresarios, deberíamos estar haciendo? Porque lo cierto es que no podemos esperar a que el Estado peruano funcione. Hay una urgencia y esa urgencia la vemos en las cifras que dimos al inicio de esta conversación, en los niños que sufren de desnutrición, en los niños que sufren de anemia, en la cantidad de peruanos que hoy están enfrentando un déficit calórico y que están enfrentando hambre. ¿Qué es lo que debemos estar haciendo, Mariana? ¿Cómo comenzamos con acciones puntuales? Porque podemos seguir teniendo una conversación, pero hoy hay una urgencia. Sí, yo creo que, bueno, cada quien encuentra su camino y su manera, pero partiría por decir que las personas que tenemos, digamos, que creo que somos en realidad, digamos, la gran mayoría del país tenemos la
responsabilidad de hacer algo, como hemos dicho, es tarea de todos. Y lo otro creo que es este sentimiento de agencia, ¿no? De realmente poder y de no dejar que nos gane la tristeza que a veces abruma, ¿no? De ver lo que está pasando y decir, es tan grande el reto que ¿para qué empiezo? Yo creo que es súper importante recordar la agencia y cada quien encontrar su camino. En mi caso, por ejemplo, desde la pandemia que dedico un buen tiempo de mi semana a una organización que comenzamos que se llama ESOY, que justamente comenzó con esta tarea. Distintos liderazgos empresariales nos hemos unido a poner nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras organizaciones para avanzar una agenda compartida que sentimos que hacía falta y nos estaba cubriendo alrededor de talento digital, fortalecimiento de pymes, cerrar brechas en educación, fortalecer el ecosistema gremial en el mundo empresarial. Y ha sido una experiencia inmensamente valiosa ver que hoy empiezan a haber resultados de esa colaboración, de organizaciones que tradicionalmente serían competencia, ¿no? O que se estarían mirando con más desconfianza, sentarnos en la mesa porque queremos construir y para construir esa mirada queremos colaborar, me ha encantado. Entonces mi consejo sería, o sea, empieza por algo, ¿no? Así sea por dentro de tu organización, así sea llamando a alguien que esté en tu industria y viendo, oye, ¿cómo hacemos acá? Si eres un empresario pequeño, así sea, ¿cómo mejoro mi propio entorno? Una de las cosas duras que pasa en nuestro país es que muchas veces no cuidamos ni lo más próximo, ¿no? Ni lo que está aquí afuera de mi casa, ni lo que está aquí en mi comunidad, en mi entorno, en mi barrio, a todo nivel. Entonces, ¿cómo empezamos a construir esa mentalidad de cuidar lo nuestro? Y lo nuestro es nuestro país, no solo lo privado, es lo público también. Si somos, no sé, empresarios en esta zona, ¿cómo hacemos que esta zona sea mejor para todos, ¿no? Entonces, creo que es esa mentalidad que tiene que ser un valor que construyamos como país y que ojalá se pueda inculcar desde cada hogar, desde cada escuela, porque al final nuestros problemas los resolvemos nosotros, ¿no? No va a haber una varita mágica. Esto es de largo aliento, además no los vamos a resolver en 2, en 5 o en 10 años, pero si queremos generaciones a futuro que den realmente una mejor oportunidad de vida a peruanos y peruanas, pues tenemos que asumir que es nuestra responsabilidad y empezar hoy día. Gracias. Roque, ¿por dónde empezamos? A mí también me gusta ver el diccionario de la Real Academia y la palabra gobernanza es la administración de las instituciones. No hay diferencia entre el Estado peruano y una empresa a la hora que tenemos que administrar lo que debemos de hacer bien. Necesitamos un Estado eficiente, necesitamos que las instituciones del Estado funcionen y necesitamos, por supuesto, que las instituciones del sector privado también funcionen con esa transparencia que necesitamos. Yo creo que es evidente que tenemos que luchar contra los 3 males que agobian el Perú, además de otros seguramente, que son la corrupción, que son la informalidad y que son el centralismo que agobia a las provincias. Porque si bien decimos que Dios es peruano, pero sus oficinas parecen estar solamente en Lima, y eso no está bien. Nosotros tenemos que luchar contra eso. ¿Cómo empezar? Bueno, tenemos que empezar dando nuestra opinión, enfrentándonos. Yo hasta cierto punto soy crítico de muchos de mis colegas empresarios de medianos a grandes. Y por supuesto también de los micro y pequeños que no se pronuncian, que deben de hablar, que deben de integrarse. Nosotros somos parte de la sociedad, no somos ciudadanos de segunda clase, somos precisamente de primera clase como debemos de ser todos los peruanos y tratar de que eso genere, nuestro trabajo genere ese bienestar que tanto necesitamos. Ya hoy día no se habla pues de derecha e izquierda. Después del derrumbe, porque no fue la caída del muro de Berlín, del derrumbe del muro de Berlín, hoy día ya no existe tal cosa como discutir derechas e izquierdas. Hoy día lo que tenemos que hacer es buscar el estado de bienestar que favorezca a todos, que nos dé oportunidades de educación, de salud, de infraestructura básica, seguridad y justicia, que es lo que contempla nuestra Constitución y que está muy bien planteado y que creo que es parte también responsabilidad de todos los empresarios del Perú. Felipe. Comencé comentando un poco del reto y la idea que teníamos en CADE y pensábamos qué sentimiento queremos generar.
Y creo que ese sentimiento que buscamos generar puede ser útil para el país en general. Nosotros hemos pensado que lo que necesitamos en estas circunstancias es sentido de urgencia, sentido de unidad y sentido de acción, ¿no? Urgencia, unidad y acción. Creo que la urgencia ha sido evidente en lo que has mencionado, en las cifras iniciales que has mencionado. La unidad la hemos mencionado en nuestras intervenciones, y la pregunta es, bueno, la acción, ¿no? Nosotros en cada Ejecutivos vamos a presentar, en alianza con el Consejo Privado de Competitividad, una serie de propuestas concretas para cada uno de estos tres ejes: inversión privada, Estado que funcione, instituciones sólidas y democracia. Pero también, cuando estaba pensando en este panel, me ponía a pensar, en realidad los empresarios y el sector empresarial ya está haciendo muchas cosas. O sea, tenemos a IPAE, Asociación Empresarial, tenemos a Capitalismo Consciente, tenemos al Consejo Privado de Competitividad, tenemos a Redes, que hace un trabajo maravilloso para compartir evidencia de forma sencilla en los medios de comunicación, tenemos a ESOI, que ha mencionado Mariana, tenemos al Instituto Peruano de Economía, Empresarios por la Educación, Empresarios por Integridad, en fin, y me estoy olvidando de muchas. Creo que parte del reto es no cansarnos, ¿no? Seguir adelante en todas estas instituciones del sector privado que están contribuyendo, que al comienzo Mariana decía, bueno, quizá a veces y a uno se cansa, ¿no? Con toda la crisis que vivimos. Creo que parte del reto es reconocer que las acciones que hacen estas diversas instituciones, entre ellas Capitalismo Consciente, son clave, y a veces se va a cosechar en el mediano plazo. Pero eso no quita, quizá en el largo plazo, pero no quita que sigamos haciendo acciones en el corto plazo. Entonces, el mensaje que quería dar es urgencia, unidad, acción, desde el sector empresarial, y del sector empresarial con los otros sectores, con la academia, con los jóvenes, con las regiones, entre otros. Gracias, Felipe. Y yo quiero hacer un llamado a los ciudadanos, porque en realidad construir un país depende de todos y de cada uno de nosotros. Quiero además agradecerles a todos por haber estado aquí. Desde Capitalismo Consciente y hoy desde el Diario del Comercio estamos generando estos espacios donde invitamos a líderes de distintos sectores, de la empresa privada, de la academia, la sociedad civil, y también con distintas ideas y sin importar la posición política que tengan, de izquierda, de derecha o de centro, porque la idea es aprendernos a escuchar y trabajar desde aquello que nos une. Solo una escucha activa y empática, con una escucha activa y empática podremos comenzar a generar consensos para construir un mejor país. Porque el Perú es de todos los peruanos, y hoy más que nunca necesitamos ciudadanos comprometidos con el bien común. Finalmente, quiero invitarlos. El 2 de noviembre, desde las 7:40 de la mañana, vamos a estar en un evento en el Hotel Pullman, donde vamos a tener distintos CEOs y distintos actores de la academia y la sociedad civil continuando esta conversación sobre los resultados de las mesas redondas. Ojalá nos puedan acompañar. Sigamos conversando, sigámonos escuchando y creamos en el Perú. Nos vemos pronto. Muchas gracias.